La vida de Paul Cézanne se desarrolló en Francia, pero tras múltiples fracasos decidió huir a la tranquilidad de su pueblo natal, donde siente más admiración por el realismo y el romanticismo. Desde aquí veía diariamente una montaña con la que llegó a tener una visión íntima. Cézanne fue realmente importante para el cubismo. Dejó a un lado la geometría y comenzó a investigar lo que significaba romper el contorno. Cézanne perteneció a la generación de los pintores impresionistas del siglo XIX, y aunque nunca se adhirió al movimiento del impresionismo, adaptó la liberación del color y el pintar al aire libre para acatar las lecciones que le brindaba la naturaleza. Decidió seguir su propio camino, encontrando inspiración en el paisaje. Reemplazó la luz por el color y el aspecto característico de su pincelada provenía de la combinación de mosaicos de tonos separados y fundidos ligeramente unos entre otros, lo que destacaba su toque constructivo. Para él no había líneas o modelado, solo había contraste. Cuando el color posee su riqueza, la forma posee su plenitud. Pretendía pintar el ser de las cosas, su permanencia y lo inalterable, rechazando las estilaciones formales y los sistemas muy finos del postimpresionismo. Despreciaba lo fugitivo y lo transitorio. Esto explica el alejamiento del impresionismo. Centrándonos en el cuadro de la montaña de Saint-Victoire, por ejemplo, en las casas, en primer plano, se puede ver la forma en la que el color del campo entra en el área que debería ser solo el rojo de los techos. Entonces, en una retrospectiva del siglo XX, vemos esto como una afirmación de la llanura de los lienzos. Niegan que el ilusionismo fuera una parte tan importante en los comienzos del Renacimiento, pero realmente aún se puede ver la montaña en el fondo, todavía se puede ver el primer plano de las colinas. Sin embargo, todas las señales sutiles que se habían acumulado en la pintura del paisaje en los siglos anteriores se han omitido. Normalmente esperamos ver la perspectiva atmosférica, el cielo y las montañas a distancia desvaneciéndose y volviéndose menos brillantes con colores menos claros en su enfoque. Lo que Cézanne hizo fue retratar cada parte de este lienzo de la misma manera. En lugar de utilizar la perspectiva atmosférica para crear un sentido de forma, simplemente delineó la distancia por elección de color. Las nuevas mezclas de colores que usaba es algo muy diferente de lo que estaban haciendo los impresionistas. Cézanne trató de representar la permanencia. Sus cuadros pertenecen al postimpresionismo. Cézanne empleaba la geometría para representar la naturaleza, empleando diferentes colores para representar la profundidad de los objetos. La montaña de Saint-Victoire se encuentra actualmente en el Museo Hermitage de San Petersburgo, Rusia. Pertenece al género del paisaje. El tema de la pintura es la montaña de Saint-Victoire. Esta montaña en particular que destacaba en el paisaje que lo rodeaba. Lo pintó en numerosas ocasiones. La pintura muestra claramente el proyecto de Cézanne de dar orden y claridad a las escenas naturales, sin abandonar el realismo óptico del impresionismo. Tanto la luz como los colores de la pintura dan la impresión de una plantilla que no está impuesta en la naturaleza, sino que están allí de forma natural. Las numerosas vistas de Cézanne forman un conjunto de importancia vital no solo para la pintura de paisaje, sino para el desarrollo del arte moderno. Al igual que otros, Cézanne usa diferentes puntos de vista de la serie de pinturas de la montaña Saint-Victoire, permitiendo que la representación del paisaje alrededor de la montaña. Esta diversidad es clara para comprender la evolución del estilo de Cézanne. En las primeras vistas de la montaña, Cézanne da importancia a la línea y al dibujo, destacando la presencia del arbolado en el primer plano. En las últimas obras, la línea prácticamente desaparece y solo hay muchas de color para representar los distintos volúmenes. Toda la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro. Debemos aprender a pintar a partir de esta figura simple. Después podremos hacer todo lo que queramos, escribió Cézanne en 1904. El arte de Cézanne, cubista antes del cubismo, sienta las bases de la vanguardia del comienzo del siglo XX. Al encontrarnos con estas pinturas podemos observar un paisaje donde la figura principal es la montaña. Las casas, los árboles, campos y el cielo se convierten en un juego de contrastes. Es una obra que en sí no transmite muchas emociones, pero sí que da una sensación de libertad, tranquilidad y es un paisaje que nos da paz retratando el entorno limpio y natural. Las pinceladas en esta obra son de una gran belleza colocadas de forma armónica e inteligente. Los colores están vivos y limpios. Al encontrarnos con ella, pensamos que es un tipo de obra moderna y vanguardista por su forma de pintar innovadora. Cézanne hace una transformación técnica con el paisaje usando un nuevo método que ya hemos mencionado, el cubismo. Usa la abstracción para simplificar las formas figurativas del paisaje. Y el resultado de pintar en repetidas obras este lugar es clave para comprender el posterior desarrollo de la pintura cubista.
porque Cézanne observa el paisaje y lo va dividiendo en zonas a partir de cubos grandes y pequeños que él abstrae de la realidad, y va disociando volúmenes y creando sus propias estructuras para agruparlas finalmente todo en una sola masa con la que crea la última imagen. Al ser un cuadro abstracto hecho a base de pinceladas, aún utilizando las mismas técnicas, nunca se va a conseguir reproducir la pintura exactamente igual. Cézanne lo interpretó en varias ocasiones, pero no siempre exacto a lo largo de su vida, y siempre respetando su aura. Si por algo son reconocibles las obras de Cézanne es porque fue capaz de imprimir su gesto en lienzo. Para Cézanne, los paisajes no son más que vistas de un plano muy sólido y muy denso, saturado de color. Y es la articulación de esos planos de color lo que va determinando sus formas y organiza los volúmenes en el espacio. Por ejemplo, en sus primeras obras el paisaje tiene una construcción mucho más clásica y que se asocia a esta idea de la línea más identificable, con pinceladas delicadas, y que permite que las formas de paisaje sean mucho más claras. En esta vista de la montaña se evidencia que cada uno de los elementos están iluminados adecuadamente, lo que permite identificar cada una de las formas y construcciones dentro de la imagen. En las diferentes obras se observa que los árboles tienen tonos que juegan con la iluminación y se empieza a percibir esta idea de lo abstracto en sus composiciones. La obra presenta construcciones y pinceladas mucho más violentas, así como tonos que se hacen cada vez más fuertes. Cézanne no siempre abarca todo el lienzo, dejando a veces espacios vacíos o en blanco para crear algo único y personal. En esta misma línea, otros pintores del siglo XIX habían llevado a cabo con anterioridad experimentos parecidos, como Turner con el Monterrey o Monet con la fachada de la Catedral Rouen. Todas estas composiciones de paisajes llegan a ser hasta 80, y las alternaba con la realización de obras centradas en bodegones o naturalezas muertas. Este cuadro, por sus colores, formas y el paisaje en sí, transmite un estado de tranquilidad, libertad, serenidad y paz. Tiende hacia lo apolíneo, ya que es un cuadro dirigido hacia lo racional y lleva un orden y una estructura clara que al final deja una imagen comprensible. Abarca la variedad de elementos de su vida personal, así como las muy diversas formas presentes en la naturaleza. Los sentimientos más internos que quiere transmitir no se perciben a simple vista, ya que no están recalcados, pero sí puedes llegar a sentir libertad, paz. Es una obra alegórica, ya que está compuesto por un elemento simbólico y significativo, es decir, la montaña, la cual resultó ser tan importante en su vida. Es una obra que no tiene ninguna intención de convencernos de nada, lo único que refleja es un espacio limpio donde las casas nos pueden indicar que es una sociedad rural, libre, tranquila y natural. Al estudiar esta obra nos damos cuenta de que la vida rural como la que lleva Cézanne es un ambiente natural y es un estilo de vida muy tranquilo, sin preocupaciones de la ciudad y que puede llevar a que alguna persona decida vivir como él para encontrar esa paz como la que transmite el cuadro. Es un tipo de obra que va a tener siempre el mismo significado en cualquier época y vamos a llegar a captar el mismo mensaje. Realmente aún no estamos al 100% capacitados para estudiar a fondo y profesionalmente una obra ni entenderla del todo, pero los conceptos básicos y esenciales somos capaces de percibirlos.